Mi mamá no me sentó para tener una charla. Arrastró mi maleta hasta la entrada del garaje, la abrió de golpe y empezó a tirar mi ropa en un contenedor de basura de plástico como si estuviera sacando las sobras de ayer. Yo me quedé allí, con mis zapatos de trabajo, todavía oliendo a café y sirope del turno del brunch, viendo mi vida aterrizar en una pila junto al reciclaje. Soy Harper. Tengo 24 años. Y esa habitación era la única razón por la que podía permitirme quedarme y ayudar a llevar el pequeño restaurante de mi familia. Pero mi mamá ni siquiera me miró a los ojos cuando lo dijo. Eres una adulta. Ya no mereces estar aquí. La esposa de tu hermano necesita esta habitación. Solo estás estorbando. Detrás de ella, pude ver un par de manos perfectamente cuidadas tocando el marco de la ventana, ya imaginándola como un estudio, un telón de fondo, un accesorio. Nadie preguntó dónde se suponía que iba a dormir esa noche, cómo iba a terminar mis clases en línea, o quién iba a gestionar las redes sociales y las aplicaciones de reparto que evitaban que el restaurante se hundiera. Mi hermano pasó a mi lado, cogió otra caja y dijo que estaba siendo dramática cuando me encogí mientras mi portátil casi golpeaba el suelo. No grité. No supliqué. No devolví nada. Recogí lo que quedaba de mis cosas, puse el resto en la acera y me fui sin decir una sola palabra. 2 semanas después, antes del amanecer, eran ellos los que estaban parados fuera de mi puerta con los ojos hinchados y las voces temblorosas, pidiéndome que los salvara. Y lo primero que hice fue coger mi teléfono y decir, hola, creo que hay unos extraños causando problemas fuera de mi apartamento. Si crees que eso suena frío, espera a escuchar lo que pasó entre medias. No lloré en esa entrada. Esperé hasta estar en la parte de atrás de un Uber, viendo cómo la casa en la que crecí se encogía en el espejo retrovisor antes de permitirme sentir algo. Mi amiga Nia abrió la puerta de su diminuto apartamento en el centro con una sudadera con capucha extra grande, el pelo en un moño y los ojos muy abiertos cuando me vio allí de pie con 2 bolsas y una bolsa de basura llena de ropa. No preguntó qué había pasado. Solo dijo, toma mi cama. Yo me quedaré en el sofá. Mañana lo resolveremos. A la mañana siguiente, cuando el sol entraba por las persianas baratas y me dolía la espalda por dormir mal, la realidad finalmente me golpeó. Toda mi vida había girado en torno a ese restaurante y esa casa. Conocía el pedido de café de cada cliente habitual, cada patrón de ajetreo en las vacaciones, cada estúpido fallo en la aplicación de reparto. Y en una noche, mi familia había decidido que yo era desechable. En lugar de derrumbarme, abrí mi portátil y empecé a hacer una lista. Cada cuenta que había creado para el restaurante estaba bajo mi correo electrónico, mis contraseñas, mi trabajo, el sitio web, el Instagram, el TikTok, el boletín de correo electrónico, las relaciones con los tostadores locales y los blogueros de comida. Todo existía porque yo lo construí. Mi mamá, Brenda, siempre decía que era demasiado mayor para esas cosas de Internet, que yo era la inteligente. Mi hermano Tyler no tenía ni idea de lo que era un gestor de anuncios. Su esposa Madison, mi flamante cuñada, pensaba que publicar selfies con arte latte era suficiente para mantener un negocio a flote. Pasé 12 horas seguidas limpiando el desastre que habían hecho de mi vida. Inicié sesión en cada plataforma, eliminé su acceso, cambié los correos electrónicos de recuperación y descargué copias de todos los análisis e informes que había hecho. No saboteé nada. No borré sus páginas ni los bloqueé de sus propias cuentas bancarias del negocio. Simplemente recuperé lo que era mío, las cosas que había creado y por las que nunca me habían pagado justamente. Cuando Nia llegó a casa de su turno en Coastal Green, la gran y moderna cafetería donde trabajaba en el centro, me encontró rodeada de cuadernos y pestañas abiertas. Escuchó mientras le contaba todo, desde el contenedor de basura en la entrada hasta la frase, «No mereces estar aquí». Estaba furiosa en mi nombre. Me dijo que los expusiera en línea, que revelara exactamente cómo me trataban, que dejara que Internet los destrozara. Pero negué con la cabeza. Si lo quemaba todo, parecería amargada e inestable, y todavía me llamarían desagradecida. No quería ir a la guerra a su nivel. Quería que sintieran lo que significaba cuando la persona que trataban como una sirvienta y un plan de respaldo, simplemente desaparecía. Revisamos mis ahorros. Entre mi trabajo a tiempo parcial en el restaurante y mis trabajos secundarios diseñando logos y gestionando pequeñas campañas publicitarias para negocios locales,
Tenía suficiente para sobrevivir un par de meses si era cuidadosa. El alquiler con Nia sería ajustado, pero ella insistió en que lo lograríamos. Luego dijo algo que se me quedó grabado. Coastal Grain ha estado tratando de hacer crecer sus redes sociales y eventos. Tú, literalmente, ya construiste una marca entera. ¿Por qué estás desperdiciando eso en gente que tiró tus cosas a un cubo de basura? Esa noche fui a su sitio web, miré su feed, su marca, su menú. Era bueno, pero podía ser mejor. Y lo más importante, eran la principal competencia del restaurante de mi mamá. No por la ubicación, sino por el tipo de gente que atraían. Públicos más jóvenes, trabajadores remotos, turistas. Si iba a empezar de nuevo, ¿por qué no empezar justo donde más le dolería a mi familia sin tocarlos directamente? Al día siguiente, envié mi currículum junto con un estudio de caso que escribí de una sentada sobre cómo hice crecer la página del restaurante de mi mamá de casi nada a tener reservas completas los fines de semana. No mencioné que mi familia me había echado. Solo presenté números, estrategias, capturas de pantalla. Cuando Coastal Grain respondió y pidió una reunión, se sintió como la primera bocanada de aire después de haber estado bajo el agua. No estaba planeando un dramático montaje de venganza. Estaba planeando una carrera, una vida donde el trabajo que hacía realmente me pertenecía. Pero en el fondo, sabía una cosa. Mi familia pensaba que yo era el eslabón más débil. Estaban a punto de descubrir qué pasaba cuando la persona a la que llamaban una carga dejaba de sostener su mundo. El primer día en Coastal Grain no se sintió como trabajo. Se sintió como ser arrojada a un universo completamente diferente. El lugar era todo cristal, plantas y líneas limpias, la luz entraba a raudales desde la calle, y había portátiles abiertos en cada mesa. Nia me recibió en la puerta, se ató el delantal y me presentó al gerente, un tipo alto llamado Blake con ojos cansados y el tipo de voz tranquila que solo se consigue tras años en la hostelería. Ya había leído mi estudio de caso. Me hizo 3 preguntas sobre cómo manejaba las críticas negativas, los influencers que no aparecían y los cambios de última hora. Luego dijo, realmente nos vendría bien alguien como tú. Me contrataron como coordinadora de marketing a tiempo parcial con la promesa de más horas si las cosas iban bien. Era más de lo que jamás había conseguido por escrito en el restaurante de mi mamá. En una semana, estaba planeando nuestra primera serie de eventos, los Sunrise Sandas, jazz suave, tortitas especiales y una degustación de cold brew de edición limitada que se fotografiaría maravillosamente. Me senté en la oficina trasera y saqué todas las herramientas que una vez usé para mi familia. Esta vez con gente que realmente las apreciaba. Creé un calendario de contenido. Optimicé sus perfiles. Diseñé folletos y correos masivos que parecían profesionales en lugar de hechos a toda prisa a medianoche. Y como conocía el barrio, reconocí nombres de usuario en los comentarios. Clientes habituales que solían ir al local de mi mamá empezaron a dejar pequeños mensajes. Espera, ¿eres la Harper del Harbour Sunrise Diner? Lo estás petando aquí. Uno por uno, empezaron a pasarse por Coastal Grain solo para echar un vistazo, luego se quedaban. Y luego traían amigos. Nunca les dije que no volvieran al restaurante. Solo me aseguré de que si elegían entre un lugar que ignoraba sus mensajes directos y un lugar que recordaba su nombre y su bebida favorita, la elección pareciera obvia. Mientras mi vida se transformaba en algo nuevo, desde la antigua casa apenas me enviaron un mensaje. La única vez que mi mamá se puso en contacto, fue un mensaje tajante. ¿Cuál es la contraseña del Instagram del restaurante? No puedo entrar. Madison quiere publicar. Me quedé mirando la pantalla durante un minuto entero. No preguntó dónde me estaba quedando o si tenía trabajo. Solo sobre el acceso. Respondí, esas cuentas están a mi nombre y al de mi negocio. Podéis crear las vuestras. Luego bloqueé su número. Unos días después, Nia volvió de hacer la compra, sonriendo. No te vas a creer esto, dijo, dejándose caer en el sofá. Se había encontrado con uno de nuestros antiguos vecinos cerca de la casa. Según ellos, Madison ya estaba planeando una remodelación masiva. Quería arrancar las acogedoras cortinas viejas de mi antiguo dormitorio, volver a pintar las paredes de blanco, añadir un espejo de pared completa y construir un tocador personalizado con luces integradas para poder filmar rutinas de cuidado de la piel y blogs matutinos de estilo soft girl.
El presupuesto del contratista era de unos $10.000. Mi mamá dudó quizás medio segundo sobre el coste. Entonces intervino Tyler. Le dijo que era una inversión, que los seguidores de Madison atraerían más clientes, que el restaurante necesitaba parecer moderno si quería sobrevivir. Casi me reí cuando Nia dijo esa parte. Madison tenía quizás unos cientos de seguidores y pensaba que eso significaba que era una influencer. Pero mi mamá, que nunca entendió cómo funcionaba nada de eso, se creyó la fantasía. Sacaron dinero de los ahorros del restaurante. Los ahorros que yo había ayudado a construir negociando mejores tratos con los proveedores y llevando a cabo campañas exitosas. Los imaginé discutiendo sobre muestras de azulejos y aros de luz, mientras que en Coastal Green, yo estaba proponiendo una colaboración con un tostador local que realmente atraería tráfico. El primer Sunrise Sunday agotó la degustación especial de Cold Brew antes del mediodía. La gente nos etiquetaba en sus historias, compartiendo fotos de arte latte y la vista a través de los grandes ventanales. Blake miró los números y sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Hiciste todo esto en el local de tu mamá tú sola?, preguntó. Me encogí de hombros. Más o menos, dijo. Entonces esto es solo el principio. Esa misma semana, uno de nuestros antiguos repartidores se pasó por Coastal Green, llevando un logo diferente en su chaqueta. Me dijo que lo habían despedido del restaurante de mi mamá cuando Madison insistió en que ella podía encargarse de las entregas a través de amigos y aplicaciones baratas. El servicio se volvió más lento, los pedidos se equivocaban. Alguien dejó una reseña de una estrella quejándose de que la comida llegó tarde y fría y que quienquiera que gestionara la cuenta de Instagram respondió con un comentario impertinente en lugar de una disculpa. Conocía ese tono. Era puro Madison. No me regodeé en voz alta, pero había un pequeño nudo frío de satisfacción en mi pecho. Habían querido que me fuera tanto que tiraron mis cosas a la basura. Ahora estaban pagando a extraños para hacer un trabajo peor del que yo jamás hice gratis. Por la noche, en el sofá de Nia con una manta sobre las piernas y mi portátil equilibrado sobre las rodillas, veía cómo los números de Coastal Green subían y me preguntaba cuánto tiempo tardaría mi mamá en darse cuenta de a lo que había renunciado. No me puse en contacto. No revisé sus páginas. Aunque la curiosidad me quemaba, simplemente seguí construyendo. Porque lo que pasa cuando sacas la piedra angular de una estructura es que no tienes que empujar nada más. Solo esperas y escuchas las grietas. Pensé que lo peor que podían hacer era tirar mis cosas y robarme el dormitorio. Pero aparentemente subestimé lo rápido que la codicia puede crecer como una bola de nieve. Un par de semanas después de mi nuevo trabajo en Coastal Green, Nia llegó a casa de un turno tardío. Dejó su bolso en el suelo y dijo, vale, tienes que oír esto. Se había pasado por nuestra antigua calle para visitar a un primo que vivía a pocas casas de la de mi mamá. Según los chismes del vecindario, el estudio en mi antigua habitación no había sido suficiente para Madison. Una vez que el tocador se instaló y la pintura blanca se secó, decidió que la iluminación todavía no era apta para el contenido y que el dinero de verdad vendría de construir un spa de bienestar completo. No en una propiedad comercial, no alquilando un espacio como un negocio normal, sino justo en el garaje de mi mamá. Quería una mini sauna, una bañera de inmersión, una camilla de masajes y un rincón para yoga y vídeos de rutinas matutinas, además de una entrada independiente para que los clientes pudieran entrar sin pasar por la casa. El presupuesto del contratista para la transformación del garaje era de $15.000, sin incluir los muebles y la decoración. Mi mamá, al parecer, casi se desmaya cuando escuchó la cifra. Intentó decir que necesitaban ser cuidadosos, que los ahorros del restaurante ya estaban más bajos después de la renovación del dormitorio. Pero Tyler, que siempre había sido nuestro niño de oro, apoyó a su esposa como si fuera una guerra. Le dijo a mi mamá que estaba anclada en el pasado, que si no invertía ahora, se quedarían atrás, que la marca de Madison pondría el restaurante en el mapa. Casi me atraganté cuando Nia repitió esa frase. La marca de Madison. Esta es la misma chica que etiquetaba cada publicación con 5 formas diferentes de escribir la palabra estético. Aún así, mi mamá cedió. Firmó un préstamo personal de alto interés además de recurrir al fondo de emergencia del restaurante. Se dijo a sí misma que era por la familia, por su futuro, por el crecimiento. Nadie mencionó el hecho de que la persona que realmente había hecho crecer la presencia en línea del restaurante lo
suficiente como para crear un fondo de emergencia. En primer lugar, estaba durmiendo en un sofá cama al otro lado de la ciudad. Mientras ellos discutían sobre patrones de azulejos, yo estaba en la oficina trasera de Coastal Grain, construyendo un programa de lealtad adecuado. Estudié el comportamiento de los clientes, probé asuntos de correo electrónico y negocié un pequeño patrocinio con un podcast local. Cuando lanzamos nuestra aplicación y la gente empezó a ganar bebidas y platos de Brunt gratis, la respuesta fue instantánea. Nuestros clientes habituales se convirtieron en evangelistas, trayendo a compañeros de trabajo y amigos para que pudieran acumular puntos. Cada vez que mi teléfono sonaba con un nuevo registro, se sentía como otro ladrillo en mi nueva vida encajando en su lugar. Entonces llegó el otro golpe. Para venderle a mi mamá el sueño del spa, Tyler había prometido usar sus contactos en la sala de exposiciones para conseguir equipos y accesorios con descuento. Lo que no tuvo en cuenta fue cómo reaccionaría la dirección a que su esposa apareciera en la sala de exposiciones 3 veces por semana, filmando ruidosamente, reorganizando las exhibiciones para el fondo de sus vídeos y quejándose a los clientes en transmisiones en vivo sobre lo caro que era todo. Su jefe le dio una advertencia. Cuando Madison apareció de nuevo y empezó a discutir con un compañero de trabajo en cámara sobre por qué la sala de exposiciones no le daría un descuento de colaboración, llamaron a Tyler a la oficina y le dijeron que estaba despedido. De repente, el hombre que me había dicho que dejara de ser dramática cuando mi portátil casi golpeó el hormigón, estaba desempleado y viviendo de lo que quedaba en la cuenta del restaurante y del préstamo de mi mamá. El vecindario notó la tensión mucho antes que mi familia. Mi antigua vecina, la señora García, entró en Coastal Grain una tarde con su nieta. Me saludó con un abrazo como si nada hubiera cambiado, y después de pedir, se inclinó sobre el mostrador. «Siento mucho cómo te trató tu mamá, mija», dijo en voz baja. Los oímos gritar por la noche. La joven, la esposa, grita sobre el dinero todo el tiempo. Que mi mamá gritara. Podía imaginar a Madison gritando sobre el dinero mientras publicaba vídeos al mismo tiempo. Se sentía aún peor. Y el restaurante empezaba a mostrar las grietas. Su comida todavía sabía bien, pero los tiempos de servicio se alargaban. Los teléfonos no se contestaban. Los mensajes se acumulaban en su bandeja de entrada. Sin promociones estructuradas, los días lentos se mantenían lentos. Algunos de nuestros clientes de Coastal Grain lo mencionaron casualmente. Solíamos ir allí, pero ahora tardan una eternidad. Y quienquiera que gestione su Instagram es un poco grosero. Seguían describiendo respuestas que sonaban exactamente como Madison. Todo falsamente dulce y pasivo-agresivo. Yo me quedaba callada, solo asentía y decía que nos alegraba tenerlos. No tuve que alejar a nadie de mi mamá. Ella misma lo estaba haciendo al poner el futuro de su negocio en manos de una chica que se preocupaba más por los aros de luz que por los clientes habituales. Al mismo tiempo, el banco empezó a llamar. Nia me dijo que una de sus compañeras de trabajo en Coastal Grain salía con un chico que trabajaba en una sucursal local. No podía dar detalles, obviamente, pero mencionó de pasada que muchas pequeñas empresas se estaban excediendo con renovaciones y campañas de influencers, especialmente los propietarios mayores que no entendían lo que estaban firmando. No pregunté si el nombre de mi mamá estaba en esa lista. Ya lo sabía. Una noche, tarde, mientras ajustaba la segmentación de anuncios para nuestro próximo evento, mi teléfono se iluminó con un número que no había memorizado pero que aún reconocía. Mi mamá había encontrado una manera de enviarme un mensaje desde un teléfono diferente. El mensaje era corto y frío. Necesitamos ayuda con las cosas en línea del restaurante. Envía el inicio de sesión. Me quedé mirándolo hasta que las palabras se volvieron borrosas. No había disculpa, ni pregunta sobre si estaba bien, si tenía un lugar seguro donde dormir, si estaba comiendo. Solo necesitamos ayuda. Por un segundo, el viejo reflejo se activó. El reflejo de la buena hija. Arréglalo. Sálvalos. Hazlo más fácil. Pero luego recordé el peso de mi maleta golpeando la entrada del garaje. El sonido de mi ropa crujiendo en una bolsa de basura. La voz de mi madre diciendo, no mereces estar aquí. Escribí una sola frase. Ya no trabajo para ti. Me dijiste que estorbaba. Espero que lo resolváis. Luego bloqueé el nuevo número también. En Coastal Grain, nuestras métricas seguían subiendo.
Blake me llamó aparte después de nuestro segundo evento con entradas agotadas, me mostró los gráficos de ingresos y dijo, lo que sea que necesites para mantener esto en marcha, lo tienes. Inversiones en mejor equipo, mayor gasto en anuncios, horarios extendidos, todo está sobre la mesa. El contraste casi me mareó. En un lado de la ciudad, mi familia se ahogaba en deudas que asumieron para perseguir una fantasía. En el otro lado, la gente finalmente me pagaba por hacer el trabajo que había estado haciendo gratis desde que era adolescente. No los estaba saboteando. No estaba hackeando sus cuentas ni mintiendo a sus clientes. Simplemente ya no estaba sosteniendo su frágil equilibrio. Y sin mí, todo el peso que habían apilado sobre su pequeño mundo no tenía a dónde ir más que hacia abajo. Lo que pasa con los problemas de dinero es que no se quedan en silencio por mucho tiempo. Puedes pintar sobre las grietas y encender velas para ocultar el olor, pero al final todo el mundo se da cuenta de que algo se está pudriendo. Empezó con pequeños comentarios de los clientes en Coastal Grind. La gente mencionaba de pasada que habían intentado apoyar el restaurante de mi mamá, pero que los tiempos de espera eran ridículos ahora, o que habían pedido en línea y su comida llegó fría. Una mujer dijo que había enviado un mensaje a la página del restaurante sobre un pedido equivocado, y quien respondió básicamente le dijo que se calmara y dejara de ser una creída. No tuve que adivinar quién escribió eso. Madison trataba las quejas de los clientes como ataques personales a su marca. Mientras ella discutía en los mensajes directos de Instagram, las facturas en casa seguían acumulándose. El primer gran golpe llegó cuando mi mamá volvió al banco para solicitar otro préstamo. La renovación de mi antiguo dormitorio se había pasado del presupuesto. El proyecto del spa en el garaje estaba perdiendo dinero. Tyler había estado sin trabajo más tiempo del que admitía, y mi mamá había estado usando tarjetas de crédito para pagar a los proveedores cuando el flujo de caja del restaurante bajaba. Entró en ese banco creyendo que, como una vez la habían aprobado, la ayudarían de nuevo. En cambio, salió con una carta que decía no. Demasiada deuda existente, no suficientes garantías, ingresos inestables. El interés del préstamo que ya tenía estaba subiendo, las comisiones por demora estaban empezando. Según lo que escuché más tarde a través de la interminable cadena de primos y compañeros de trabajo de Nia, mi mamá se fue a casa ese día e intentó cancelar la renovación del garaje por completo. No es que de repente se volviera financieramente responsable. Es que sintió que el suelo finalmente se tambaleaba bajo sus pies. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Madison ya había pedido la mitad de los muebles y equipos con una tarjeta de crédito para la que mi mamá había sido cofirmante, un reluciente carrito de cromo para productos de cuidado de la piel, un elegante calentador de toallas, plantas falsas y arte de pared minimalista, frascos de vidrio para sales de baño. Justificaba cada compra como para el negocio, pero nada llegó a las manos de clientes que pagaran de verdad. Filmaba vídeos de unboxing y reels de rutinas matutinas en espacios que todavía estaban llenos de polvo de construcción. Tyler, desesperado por sentirse de nuevo el hombre de la casa, la apoyó en cada compra. Va a valer la pena, seguía diciendo. Tienes que gastar dinero para ganar dinero. Mientras tanto, el restaurante estaba perdiendo reputación a borbotones. Sin una estrategia consistente en redes sociales o un servicio al cliente decente, los días lentos se mantenían vacíos. La comida tardaba más mientras intentaban reducir los costos de mano de obra. Las entregas se retrasaban porque Madison intentaba gestionar las rutas ella misma en torno a su horario de filmación. Uno de nuestros antiguos clientes habituales, el señor Jacobs, un profesor jubilado que había estado comiendo tortitas en ese restaurante desde antes de que yo naciera, apareció en Coastal Grind una mañana. Se sentó en una mesa de la esquina, pidió café y un sándwich de desayuno, y luego me miró con algo parecido a la culpa en sus ojos. Lo intenté, dijo. Realmente intenté seguir con tu mamá, pero esa chica que contrató, la que siempre se está filmando a sí misma, me hizo sentir como una molestia por pedir que me recalentaran los huevos. Su voz se quebró en esa última palabra. Le rellené la taza y le agradecí por ser honesto. Sabía que no era el único que lo sentía. Cuando finalmente me rendí y revisé la página del restaurante desde una cuenta anónima una noche, el cambio fue brutal. Fotos granuladas, pies de foto desordenados y llenos de errores tipográficos, respuestas defensivas a las críticas negativas. El acogedor lugar de barrio que había pasado años puliendo para convertirlo en algo de lo que la gente se enorgullecía de etiquetar,
parecía una parodia de sí mismo. Mientras su presencia digital se desmoronaba, las cosas dentro de la casa se estaban poniendo feas. Las peleas en susurros se convirtieron en griteríos. Los vecinos que antes se sentaban en sus porches y charlaban por las tardes ahora cerraban sus puertas y subían el volumen de la televisión. La policía fue llamada al menos 2 veces cuando Madison se puso a despotricar a gritos sobre el dinero y la lealtad y cómo nadie apreciaba su sacrificio. La misma mujer que había mirado mi antiguo dormitorio y no había visto más que un lienzo en blanco para sus vídeos ahora estaba rodeada de proyectos a medio terminar y facturas sin pagar. Mi mamá, que una vez se enorgullecía de ser una buena vecina y una sólida propietaria de un pequeño negocio, se estaba convirtiendo en la mujer de la que la gente susurraba y a la que evitaba. Y en medio de todo eso, todavía intentó una vez más usarme como una herramienta. Sabía que mis números estaban bloqueados, así que acorraló a Nia después de un turno una noche, esperando fuera de Coastal Grain como una clienta, pero sin entrar. Le preguntó cómo estaba. Cuando Nia dijo que estaba bien y trabajando duro, mi mamá no preguntó dónde vivía o si necesitaba algo. Fue directa al grano. Le dijo a Nia que el restaurante estaba pasando por una mala racha y que Madison todavía estaba aprendiendo sobre redes sociales. Si Harper solo vuelve para ayudar con las cosas en línea por un tiempo, dijo, podemos superar esto. Puede quedarse en la habitación de invitados hasta que las cosas se calmen. La forma en que Nia lo describió más tarde me revolvió el estómago. Esa suposición casual de que yo volvería corriendo a la misma casa donde mis pertenencias habían sido arrojadas, a un contenedor de basura, como si nada hubiera pasado, como si me estuviera haciendo un favor. Nia le dijo que no. Le dijo a mi mamá que yo estaba construyendo algo nuevo, que tenía un trabajo donde la gente me respetaba, que no iba a volver. La cara de mi mamá se endureció. Dijo que estaba siendo dramática, que la familia perdona y sigue adelante, que no debería guardar rencor por un mal día. Cuando Nia me contó todo esto, no lloré ni grité. Solo sentí una especie de claridad agotada. Mi mamá no me extrañaba a mí. Extrañaba lo que yo había hecho por ella. No quería a su hija de vuelta. Quería a su gestora de redes sociales no remunerada de vuelta. En Coastal Grain, las cosas se movían en la dirección opuesta. Los números de nuestra aplicación subían. Nuestros eventos se agotaban. Convencí a Blake de volver a contratar al antiguo repartidor que mi mamá había despedido. Conocía el barrio, conocía a la gente, y estaba encantado de ser tratado como un ser humano en lugar de un servicio desechable. Añadimos más rutas, incluyendo una que pasaba justo por el restaurante de mi mamá. Los clientes de esa zona empezaron a pedirnos a nosotros en su lugar porque nuestra comida llegaba caliente, a tiempo y con una nota de agradecimiento en la bolsa. Me aseguré de que cada interacción se sintiera personal, no falsamente personal de influencer, sino real. Cuando el propietario del edificio de mi mamá finalmente envió un aviso oficial sobre el alquiler atrasado y un posible desalojo, la noticia se extendió silenciosamente por el vecindario. Los propietarios comerciales en esa parte de San Diego no se andan con juegos. Toleran mucho, pero no los pagos atrasados repetidos y el caos financiero evidente. Mi mamá intentó darle largas, prometiendo que las cosas estaban mejorando, que solo necesitaban un poco más de tiempo. Pero a los números en su libro de contabilidad no les importaban las promesas. De pie en la trastienda de Coastal Grain, viendo nuestros gráficos de ingresos subir mientras escuchaba por el boca a boca que la casa de mi infancia y el sustento de mi madre estaban al borde del abismo, sentí algo de lo que no estoy orgullosa y que no voy a endulzar. Alivio. No porque estuvieran sufriendo, sino porque por una vez sus decisiones finalmente los estaban alcanzando a ellos en lugar de caer sobre mis hombros para que los arreglara. Había pasado años siendo la red invisible bajo sus malas decisiones. Ahora, por primera vez, me había hecho a un lado, y por cruel que suene, había una oscura y silenciosa satisfacción en saber que la caída que estaban sintiendo no era mi culpa. Era la gravedad. El aviso en la puerta del restaurante de mi mamá apareció un martes. Era una simple hoja de papel blanca con letras negras, del tipo que usan los propietarios cuando ya se han cansado de pedir las cosas por las buenas. Según lo que la señora García le contó a uno de nuestros baristas, mi mamá fingió que era un malentendido al principio. Dijo que el cheque debía haberse perdido en el correo. Dijo que lo arreglaría para el final de la semana. Pero no quedaba nada que arreglar.
Los pagos del préstamo, las facturas de la renovación, las tarjetas de crédito, el alquiler atrasado, todo venció a la vez. El banco no extendería nada. El contratista quería su dinero. El propietario, un hombre que había sido dueño de la mitad de esa franja de tiendas desde que tengo memoria, ya había encontrado un nuevo inquilino en caso de que mi mamá no cumpliera. Ese inquilino era Coastal Grain. Blake había mencionado una posible expansión unas semanas antes. Nada concreto, solo una idea. Estábamos a reventar durante las horas punta, rechazando gente los fines de semana. Cuando me preguntó dónde creía que estaría la segunda ubicación perfecta, no dudé. Le hablé de la esquina donde se encontraba el restaurante de mi mamá, del tráfico de peatones, del aparcamiento, de la historia. No mencioné mi apellido. No dije que esa era mi infancia. Solo presenté los números, la demografía, el potencial. Blake hizo su propia investigación. El propietario confirmó que mi mamá estaba atrasada y con dificultades. Vio una oportunidad de reemplazar a un inquilino en quiebra por uno próspero. Los negocios son fríos así. Para cuando apareció el aviso de desalojo, el contrato de arrendamiento con Coastal Grain ya se estaba redactando. No tuve que firmar nada. Solo vi llegar los correos electrónicos, los planes para renovaciones que realmente tenían sentido, una distribución de cocina actualizada, mejores asientos, una inversión real respaldada por ingresos reales. Al otro lado de la ciudad, la vida de mi mamá se estaba desmoronando. La casa en la que crecí tenía una segunda hipoteca pendiente. Entre el préstamo para el estudio del dormitorio que nunca despegó realmente y el spa inacabado del garaje, casi no quedaba capital. Tyler y Madison peleaban a diario. Ella gritaba sobre cómo él había arruinado su oportunidad de ser una influencer de bienestar, cómo su familia la estaba arrastrando hacia abajo, cómo ella merecía algo mejor. Él le gritaba de vuelta sobre sus gastos, sobre su actitud, sobre la forma en que le hablaba a mi mamá. Ninguno de ellos me mencionó hasta que llegó el momento de asignar la culpa por el desastre en línea. Entonces, de repente, todo fue mi culpa de nuevo. Si Harper no se hubiera llevado todo con ella, si Harper simplemente volviera. Si a Harper le importara la familia en absoluto. Cuando pasó el plazo final del contrato de arrendamiento y el propietario le dijo a mi mamá que tenía que estar fuera para el final de la semana, la realidad finalmente se enfocó para ellos. El restaurante se había ido. La casa, sin ingresos estables para soportar su hipoteca y las crecientes facturas, era lo siguiente. Vendieron lo que pudieron, muebles, electrodomésticos y las tristes luces de tocador sin usar de mi antiguo dormitorio. Tyler aceptó turnos como repartidor para cualquier aplicación que lo quisiera. Madison intentó cambiar su contenido a una lucha cruda y honesta, pero a su pequeña audiencia no le interesaba verla quejarse desde una habitación de motel abarrotada en lugar de un fondo curado. Para cuando aparecieron en mi apartamento, se habían quedado sin opciones. Fue 2 semanas después del aviso de desalojo, justo antes del amanecer de un domingo. Me había quedado dormida en mi sofá después de trabajar hasta tarde en una campaña de lanzamiento para la nueva ubicación de Coastal Grain. Al principio, pensé que el ruido de los golpes era un sueño. Luego me di cuenta de que alguien estaba apoyado en mi timbre y golpeando la puerta con el puño una y otra vez. Mi corazón dio un vuelco. Cogí mi teléfono, me acerqué sigilosamente a la puerta y miré por la mirilla. Mi mamá estaba allí, con el pelo desordenado, los ojos hinchados, vistiendo una chaqueta que nunca le había visto, del tipo de cosa barata y delgada que compras cuando no planeabas estar fuera en el frío. Tyler estaba a su lado, con los hombros caídos y ojeras bajo los ojos. Madison flotaba ligeramente detrás de ellos, con los brazos cruzados sobre sí misma en una sudadera con el logo de un gimnasio al que ya no iba. Había maletas y bolsas de plástico apiladas a sus pies. No abrí la puerta. Puse el cerrojo de cadena, aunque sé que el cerrojo principal ya estaba puesto, y la entreabrí lo suficiente para escuchar la voz de mi mamá. Harper, por favor, dijo. Y por un segundo, sonó como la mujer que solía hacerme tortitas de dinosaurio cuando tenía 6 años. Tenemos que hablar. Cometimos errores. Solo déjanos entrar para que podamos explicarlo, añadió Tyler. Nos equivocamos, ¿vale? Nos equivocamos contigo. Perdimos el restaurante. Perdimos la casa. No tenemos a dónde ir. Madison se quedó callada,
pero las lágrimas corrían por su rímel. Sería mentira decir que no sentí nada. Mi estómago se retorció. Mi pecho dolía. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que podría atravesar mis costillas. Seguían siendo mi sangre. Seguían siendo las personas a las que había servido la mayor parte de mi vida de una forma u otra. Pero también recordé el contenedor de basura, el sonido de mi maleta golpeando la entrada, la frase, «No mereces estar aquí». Pensé en cuántas veces se habían puesto en contacto solo cuando querían que algo se arreglara, algo se promocionara, algo se salvara. Ni una sola vez ninguno de ellos había preguntado si tenía una cama. Ni una sola vez se habían disculpado sin adjuntar una petición. Los golpes se hicieron más fuertes mientras la voz de mi mamá se quebraba. «Por favor, Harper». El propietario se lo llevó todo. Nos enteramos de que Coastal Grain se va a mudar allí. ¿Es ahí donde estás trabajando ahora? ¿Lo sabías? Respiré hondo, me aparté de la puerta y marqué un número que nunca pensé que llamaría por mi propia familia. Cuando el operador contestó, mi voz salió tranquila y plana. «Hola», dije. «Hay unas personas fuera del edificio de mi apartamento que no dejan de golpear mi puerta. Han estado gritando y causando alboroto. No los conozco. Estoy sola y no me siento segura. Pueden enviar a alguien a comprobarlo». Las palabras sabían amargas, pero no eran una mentira. No del todo. Colgué y volví a la puerta. Mi mamá todavía suplicaba, sus palabras empezaban a mezclarse. «Harper, necesitamos un lugar donde quedarnos, solo por un tiempito. ¿Puedes ayudarnos a recuperar el restaurante? Sabes cómo hablar con la gente, cómo arreglar las cosas. Eres buena en esto. Siempre lo has sido». Tyler finalmente me miró directamente a través de la estrecha abertura. «No entiendes cómo es ahí fuera», dijo. «Moteles, trabajos temporales, todo es tan caro. Somos familia. Se supone que debes ayudar». Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quedó muy quieto. Abrí la puerta lo suficiente para que vieran mi cara claramente, con la cadena todavía puesta. Sostuve su mirada mientras hablaba. «Tenéis razón en una cosa», dije. «Soy buena en esto. Soy muy buena arreglando cosas. Por eso me contrató Coastal Grain. Por eso, a partir del mes que viene, habrá una cafetería nueva en el lugar exacto donde tirasteis mi futuro a la basura». Mi mamá parpadeó. «¿De qué estás hablando?» «El propietario necesitaba un nuevo inquilino», continué. «Quería a alguien estable, alguien que estuviera creciendo. Blake me pidió mi opinión. Le dije que vuestra ubicación era perfecta. Firmamos el contrato de arrendamiento. Vamos a vaciar el interior y convertirlo en algo mejor». El rostro de Madison se contorsionó. «Nos robaste nuestro negocio», espetó. «Nos arruinaste». Negué con la cabeza. «No, eso lo hicisteis vosotros cuando gastasteis más en aros de luz que en nóminas. Lo hicisteis cuando despedisteis a gente buena e insultasteis a los clientes. Todo lo que yo hice fue dejar de sostener vuestro mundo gratis». Las sirenas sonaron débilmente en la distancia, acercándose. Mi mamá se desplomó contra el marco de la puerta, pareciendo de repente mayor de 50 años. «Nunca quise esto», susurró. «Solo quería que vosotros, los niños, tuvierais más de lo que yo tuve. Entonces deberías haber empezado por no deshacerte de la única persona que ya sabía cómo construir algo», dije en voz baja. Las luces intermitentes tiñeron el pasillo de azul y rojo. Un oficial salió del ascensor un momento después, con la mano apoyada ligeramente en su cinturón. Expresión profesional. «Está todo bien aquí, señora». Abrí la puerta lo suficiente para que viera a mi mamá y a mis hermanos, y luego di un paso atrás. «Han estado aquí golpeando y gritando un rato», dije. «Les he pedido que se vayan. No me siento segura dejándolos entrar». Mi mamá me miró como si no reconociera a la persona que estaba frente a ella. El oficial lo mantuvo simple, pidiéndoles que se movieran, recordándoles que no podían merodear en el pasillo ni molestar a otros inquilinos. No hubo un arresto dramático, ni esposas. Solo una caminata silenciosa y humillante de vuelta por el pasillo con sus maletas y bolsas de plástico.
Mientras pasaban arrastrando los pies, mi mamá extendió la mano, sus dedos rozando el marco de la puerta donde había estado mi mano. «Sigo siendo tu madre», dijo, con la voz rota. No me inmuté. Solo la miré a los ojos una última vez. «Me dijiste que no merecía un lugar en tu casa», dije. «Ahora sabes lo que se siente al estar al otro lado de esa puerta». Luego la cerré, volví a poner la cadena y me apoyé en la madera, con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que, por primera vez en mi vida, me había elegido a mí misma por encima de las personas que pensaban que siempre los elegiría a ellos, sin importar cuánto me alejaran. La gran inauguración de la nueva ubicación de Coastal Green se sintió como entrar en una línea de tiempo alternativa donde mi vida había tomado el camino correcto años atrás en lugar del mes pasado. El edificio era el mismo en el que había pasado la mitad de mi infancia, pero todo por dentro era diferente. La alfombra grasienta había desaparecido, reemplazada por hormigón pulido y madera cálida. Las viejas cabinas pegajosas habían sido cambiadas por mesas brillantes, sillas cómodas y una larga barra frente a las ventanas. Había plantas en las esquinas, música suave sonando y el olor a buen café y pasteles frescos en lugar de aceite quemado. Lo único que se mantuvo igual fue la forma en que la luz de la mañana entraba por las ventanas delanteras. Las mismas ventanas que una vez limpié después de la escuela mientras mi mamá contaba el dinero en la parte de atrás. Ahora estaba cerca de la entrada con una insignia de Coastal Green prendida en mi camisa y una tableta en la mano, viendo a la gente entrar. Algunos curiosos, otros ya leales a nuestro primer local. Algunos rostros de mi antigua vida parpadearon cuando me vieron. «¿No es aquí donde solía estar el restaurante de tu mamá?», preguntó uno de ellos con delicadeza. Sonreí y asentí. «Lo es», dije. «Las cosas cambian. La vida sigue. Y a veces se mueve en la dirección que debería haber tomado en primer lugar». Habíamos trabajado en este lanzamiento durante semanas, platos especiales en el menú, arte local en las paredes, una recaudación de fondos vinculada a la semana de apertura donde una parte de las ganancias se destinaba a un programa de ayuda para personas sin hogar en el centro. Se sentía intencionado, como si estuviéramos devolviendo algo a la ciudad en lugar de solo ocupar espacio. Blake dio un breve discurso sobre las pequeñas empresas, la comunidad y el crecimiento. Cuando me agradeció públicamente por liderar la estrategia, la gente aplaudió y sentí que se me calentaba la cara. Hubo un tiempo en que me habría encogido bajo esa atención, preocupada de que mi mamá pusiera los ojos en blanco o me dijera que no se me subieran los humos. Esta vez, me permití quedarme allí y disfrutar del sonido. No invité a mi familia a la inauguración. No les envié fotos ni les restregué nada. Me enteré más tarde por Nia de que Tyler había conseguido un trabajo cargando camiones en un almacén en las afueras de la ciudad. Madison se fue unas semanas después del episodio del motel, inventando una historia medio creíble en línea sobre la necesidad de priorizar su salud mental mientras seguía discretamente a un tipo con un sueldo más grande a otro estado. Sus cuentas se silenciaron después de eso. No más vídeos de unboxing, no más rutinas matutinas, solo una publicación final sobre nuevos comienzos que obtuvo menos me gusta de los que esperaba. Mi mamá terminó en un pequeño apartamento a unos pocos kilómetros de la antigua casa, del tipo con paredes delgadas y un balcón lo suficientemente grande para una silla plegable. Consiguió un trabajo como cocinera en un restaurante de cadena, volteando hamburguesas bajo el reloj de otra persona, tomando órdenes en lugar de escribir sus propios especiales en una pizarra. Nia la vio en una parada de autobús una vez, con el uniforme en una bolsa de plástico, mirando su teléfono como si esperara un mensaje milagroso que devolviera todo a como era antes. Hubo momentos, sentada en la oficina trasera de la nueva cafetería después de cerrar, en los que pensé en llamarla solo para escuchar su voz, solo para ver si tal vez perderlo todo la había humillado lo suficiente como para escuchar en lugar de acusar. Pero cada vez que estuve a punto, el recuerdo de ese contenedor de basura y las palabras, «no mereces estar aquí», se levantaba como un muro. El amor sin respeto es solo una forma más suave de control. Ya había terminado de ser controlada. En lugar de invertir energía en arreglar a personas que no veían mi valor, la invertí en la comunidad que estábamos construyendo. Organizamos talleres de currículum para adolescentes que querían su primer trabajo. Realizamos campañas de donación para refugios. Empecé a ser mentora de un par de baristas más jóvenes interesados en el marketing, enseñándoles a ejecutar campañas básicas y a leer análisis, para que nadie pudiera descartarlos como solo niños jugando con sus teléfonos.
Una noche, cerrando sola, me senté en una mesa de la esquina y pensé en todo lo que había sucedido, desde la entrada del garaje hasta ese pasillo con las luces de la policía. Me di cuenta de que la verdadera venganza no fue el contrato de arrendamiento, ni el desalojo, ni siquiera ver a mi familia enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La verdadera venganza fue la vida que había construido, que no necesitaba su aprobación para ser real. A la gente le encanta decir que la sangre es más espesa que el agua. Como si eso significara que le debes a tu familia una lealtad incondicional sin importar lo mal que te traten. Pero esto es lo que aprendí por las malas. La familia no es solo con quien compartes un apellido. Son las personas que aparecen cuando estás de pie en una puerta con 2 bolsas de basura y ningún lugar a donde ir. Es la amiga que te da su cama y se queda en el sofá sin hacerte rogar. Es el jefe que lee tus ideas y ve potencial en lugar de mano de obra gratuita. Y eres tú eligiendo cada día proteger la versión de ti misma que sobrevivió a que le dijeran que no era suficiente. No estoy diciendo que debas cortar lazos con todos la primera vez que te hieran. Estoy diciendo que prestes atención a los patrones. Presta atención a quien solo llama cuando necesita que arregles algo. Presta atención a quien tira tu futuro a la basura y luego espera que rescates el suyo. A veces, lo más valiente que puedes hacer es alejarte sin quemar nada y dejar que la gente descubra cómo es su vida sin que tú la sostengas. No se trata de ser frío. Se trata de entender finalmente tu propio valor. Así que si alguna vez te han dicho que eras una carga o que no merecías estar donde estabas, pregúntate esto: ¿qué pasaría si dejaras de disculparte por existir y empezaras a construir algo que fuera tuyo, incluso si eso significara dejarlos atrás? Y si tienes tu propia historia sobre una familia que te dio por sentado hasta que fue demasiado tarde, compártela. Alguien ahí fuera necesita saber que no es el único que está en una entrada con toda su vida en una bolsa de basura, a punto de elegirse a sí mismo por primera vez.